Buenas noches, bienvenidos a Cobertura, un programa para construir desde el periodismo independiente en Santa Cruz, Bolivia. Las buenas noticias también son buenas historias. En Cobertura, nuestra mirada está en la educación, la ciencia, cultura, entre otras temáticas como economía e innovación, temas de abordaje que hemos estado presentando y, por supuesto, todo lo que fueron los dos comicios nacionales y departamentales en octubre y marzo en Bolivia, con las ruidosas campañas y los cambios en los escenarios de liderazgo político. Pero sin duda, en las buenas noticias siempre encontramos una mayor cercanía con el periodismo y es necesario en nuestros contenidos del programa. En esta edición de Cobertura impulsamos el trabajo y los valiosos aportes de escritores cruceños, resilientes particularmente en dos aspectos: la nueva normalidad y la ausencia de lectores. Con una apuesta literaria diferente, hoy conocemos la última obra del escritor y columnista Alfonso Cortés. Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna, es el título del nuevo libro del escritor y columnista Alfonso Cortés. El autor puede pasar mucho tiempo concentrado, escribiendo sus historias con serenidad. Riéndome de las cosas que escribo, hablando. A través de sus artículos de opinión y desde la perspectiva humanizada de la noticia en la cotidianidad de los días, pretende construir y enriquecer el debate. Reúne 30 artículos escritos cronológicamente durante este tiempo. Todos los artículos están relacionados al tema de la pandemia y hay un orden cronológico y uno puede ir viendo la evolución también del COVID en la sociedad boliviana, en la sociedad cruceña. Hay desde que parecía que no íbamos a estar mucho tiempo confinados, encerrados, hasta la aparición de la vacuna como una luz al final del túnel. Ese recorrido quizás todavía no se tiene la distancia. En una década, en un par de décadas, cuando un lector llegue a un estante de una biblioteca y retire este libro y comience a hojear las páginas del libro, podrá tener un pantallazo, generar una perspectiva humanizada de la noticia en estos artículos. Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna, con una mirada independiente, convierte el artículo semanal en un gran aliado, contando historias y dándole vida real y original. Creo yo que este documento puede ayudarnos a comprender lo que hemos vivido en este año de pandemia y puede vislumbrar también algunos escenarios que podríamos tener en el futuro. El reflejo del dolor de la gente que ha acompañado de lejos, a la distancia, a sus seres queridos, sin poder darles un adiós, sin poder tocarlos, sin poder hacer todo el proceso de duelo necesario para despedirlos. Eso está también reflejado aquí. La adaptación laboral, el teletrabajo, la reinvención de cómo hacer las cosas distintas para poder sobrevivir frente a estos desafíos y a estas adversidades. Hay además miradas positivas también, encontrándole la vuelta, buscando una perspectiva y un ángulo positivo a lo que se vivía y a lo que se vive, cómo encontrar respuestas, cómo desarrollar la resiliencia, cómo fortalecernos frente a estas adversidades que hemos estado viviendo. Son esos los contenidos que están en las páginas de este libro. Y eso permitiría que el lector pueda completar un panorama, una radiografía de lo que la pandemia ha provocado en la sociedad. Así que creo que puede ser un aporte, un documento, un testimonio para el archivo, para la biblioteca, para repasar esta parte que a veces nos olvidamos, que es humanizar las noticias, ¿no? Y en eso creo que
es un poco el estilo de Desde mi barbecho, que es así el nombre de la columna, ¿no? Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna, muestra la cara más visible, intensa y diferente, sin censura y con libertad de pensamiento, en un compilado de 30 artículos relacionados a la crisis sanitaria en el género de opinión, con una narrativa y una exploración directa, con fuentes que sustentan esta obra. Desde mi barbecho, sin barbijo y sin vacuna es una producción de la editorial La Hoguera y está a la venta en todo el país. Agradezco mucho a Alfonso Cortés, el autor de esta obra, por enviarnos este ejemplar con la originalidad en la dedicatoria desde Sucupira, un lugar, como ustedes saben, emblemático donde se realizaron varias de las producciones brasileras. Claro que en este caso el contenido en su totalidad del libro tiene como escenario Santa Cruz. Muchos éxitos para el autor de esta obra. Y desde Santa Cruz, con el análisis entre la teoría, la práctica y los hechos ocurridos durante los 21 días de movilizaciones ciudadanas el año 2019, el politólogo José Orlando Peralta presenta y propone a los autores un ensayo titulado Rebelión en Pandemia. Rebelión y pandemia durante el proceso político electoral en Bolivia durante los años 2019 y 2020. El politólogo José Orlando Peralta es el autor del nuevo libro que narra un escenario de muchas complejidades que vivió el país y describe la frustrada intención del exgobernante Evo Morales de perpetuarse en el poder por un cuarto periodo, según sostiene. Fueron la expresión de un malestar social que yo la denomino rebelión. Ya vinieronse acumulando desde los resultados del referéndum del 2016, que justamente el gobierno nacional y el Tribunal Constitucional no respetaron y permitieron la cuarta postulación de Evo Morales. Por tanto, ya era una suerte de acumulación de malestar social, de encono social colectivo, y que así se llegó al día de las elecciones del 2019, más aún con el tema de los incendios, la Chiquitania y la forma como el gobierno trataba, que no quería que desastre nacional. O sea, fue una acumulación de circunstancias, acontecimientos, malestares que justamente condicionaron el momento para que haya una rebelión ante las irregularidades del Tribunal Supremo Electoral, lo que planteó la OEA, el fraude, y por tanto todo lo que sucedió después, la caída de Evo Morales, el ascenso de Yanine Áñez, el vacío de poder que se generó y toda esta transición de este gobierno interino de Áñez. Luego ya empieza el nuevo año, lo que sorprende el tema de la candidatura a la presidencia de Yanine Áñez, que ella tenía dos agendas, una agenda marcada con 2 puntos: pacificar el país y convocar nuevas elecciones, pero fue una sorpresa también eso. El autor describe con prolijidad las movilizaciones ciudadanas que tomaron el liderazgo en las calles. En Bolivia emergieron discursos poco tolerantes, afirma, entre los movilizados que se identificaban como autoconvocados. Todos esos pasajes fueron puntualizados en esta obra, Rebelión y Pandemia, que muestra al mundo lo que sucedió en Bolivia desde una perspectiva intensa y diferente. Eso. Después aparece la pandemia y los hechos se van suscitando, las circunstancias. En plena pandemia hay movilizaciones ciudadanas del oriente, del occidente, emergen los discursos racistas de ambos bandos, toda una serie de acontecimientos sociopolíticos, clivajes esos políticos que volvieron a salir, la lógica más anti-más, el tema regional, el tema de blancos versus indios, o sea, una serie de cuestiones que justamente yo como politólogo que trato de analizar el tema de la coyuntura, vi la necesidad de justamente hacer una interpretación de la ciencia política sobre todos estos acontecimientos, ¿no? Es un ensayo que trata de describir analíticamente con herramientas teóricas que da la ciencia política para poder comprender esta coyuntura que enfrentaron los bolivianos durante 2 años.
Con un lenguaje sencillo, con investigación y nuevos formatos teóricos, el politólogo hace un ensayo heterogéneo entre la teoría y la práctica de una realidad desde Santa Cruz. Son hechos y sucesos que, si se mantienen, si siguen de esta forma, podrían generar inestabilidad política en el mediano y largo plazo, ¿no? Considerando que la pandemia todavía no se ha ido, bien, hay una amenaza de tercera ola. Por tanto, estos encuentros, esta polarización política que todavía persiste, que todavía es manifiesta en este momento, porque hay una polarización social y política, es perjudicial para la estabilidad política y para la gestión pública de los nuevos gobiernos regionales, ¿no? El ensayo Rebelión y Pandemia fue editado por Plural en La Paz. Está a disponibilidad en todas las librerías del país. José Orlando Peralta considera que una oportuna retroalimentación dará apertura a nuevos ensayos desde la mirada académica y el análisis coyuntural. Oficialmente en esta semana fue presentado el ensayo Rebelión y Pandemia y está siendo distribuido en todas las librerías del país. Ahora nos separamos solo algunos instantes y al retornar una historia personal con un libro autobiografiado que ya conocerán en detalle. Ya volvemos. ¿En qué condiciones hay una segunda vuelta electoral? En estas elecciones solo hay segundas vueltas electorales en el caso de candidaturas a la gobernación. Una candidatura gana en primera vuelta si alcanza más del 50% de los votos válidos emitidos o un mínimo del 40% de los votos válidos con al menos un 10% de diferencia con la segunda candidatura más votada. Si no se da ninguna de estas dos condiciones, las dos candidaturas más votadas irán a una segunda vuelta electoral, donde vencerá aquella candidatura por simple mayoría de los votos válidos emitidos. Según el calendario electoral, la segunda vuelta se realizará este 11 de abril. La democracia la hacemos todos. Gracias por continuar con Cobertura, un programa que construye desde el periodismo independiente. La autobiografía, que permite la narración entre el género literario y la historia de una vida o parte de ella, está plasmado en el libro del periodista y director del diario El Deber, Pedro Rivero Jordán. El título es Una historia personal. Aquí narra los episodios que marcaron su vida familiar y profesional desde sus inicios en el periodismo. Está a punto de cumplir 5 décadas de ejercicio periodístico y, por supuesto, relata el autor siempre con una mirada fiscalizadora al poder en todas sus estructuras. La marca del Deber se mantiene sobre dos pilares fundamentales, su independencia y su credibilidad. Se trata de una historia personal, el libro autobiografiado de Pedro Rivero Jordán, quien está a punto de cumplir 50 años en el ejercicio periodístico, servicio que heredó de su padre y maestro Pedro Rivero Mercado y el liderazgo de su madre Rosa Jordán de Rivero. Tiempo, ¿no es cierto?, la transformación esta de los medios. No es fácil, sostiene, edificar, mantener con la misma solvencia una casa periodística como es El Deber, y se considera de una generación privilegiada porque aprendió y asumió responsabilidades desde que era un niño. Sí, no solamente que lo distribuíamos, sino que yo, para ganarme unos quintos a mis picoleses, pues llegué a venderlo como canillita. Así que, y con esos quintos en el bolsillo me iba rapidito a la casa a alistarme para ir al colegio. Los valores morales y éticos que recibió de sus padres y los 109 días de instrucción mientras prestó su servicio premilitar, siendo bautizado como menonita, fueron, dice, determinantes en su formación para encarar los desafíos en la cotidianidad de sus días. Yo tenía buena ortografía y ya me había aprendido los signos, los símbolos de cómo se corrige, así de una forma precaria, porque antes
los sistemas de edición y de impresión del periódico eran, pero bastante rudimentarias, muy artesanal era la elaboración del periódico, ¿no? Desde el uso de las máquinas de escribir hasta los sistemas de corrección. Pero sin duda, manifiesta, su vida se complementa con su oficio periodístico, que a lo largo de 5 décadas giró en torno a la fiscalización de logias cruceñas, dictaduras militares, al poder central, desde la ex administración de Evo Morales, luego el gobierno transitorio de Yanine Áñez y ahora la administración Arce Choquehuanca. Hemos tenido regímenes o gobernantes a los que les cuesta aceptar el cuestionamiento, a los que ven a los medios de comunicación como enemigos, y estamos hablando de empoderados soberbios que llegan a considerarse una suerte de vacas sagradas cuando son funcionarios públicos, servidores públicos, desde el presidente del Estado, hay que respetarle la investidura, claro está, pero es un servidor, es el primer servidor público del país. Y los bolivianos le pagamos para que gobierne, le pagamos de nuestros bolsillos, le pagamos ¿para qué? ¿Cuál es su tarea principal? Gobernar para todos, gobernar bien para todos, sin hacer distinciones. Una historia personal es un libro autobiografiado sin pretensiones, enfatiza el autor cruceño de 66 años y ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Explica que mantiene una mirada autocrítica de aporte a la construcción de una sociedad que solo busca vivir en paz. Y tengamos la valentía, la firmeza suficiente, no nos puede faltar, ¿no? No solamente para buscar la verdad insobornablemente, sino para cuestionar al poder, cuestionar a los gobernantes, cualquiera sea la circunstancia. Eso lo va a agradecer la gente que quiere vivir en paz, que quiere vivir en libertad, que quiere vivir en democracia. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De la que está sometida a los designios del poder de turno? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No puede ser que alguien así lo acusaran de haberse robado un pollo, no puede ir delante de un juez que no tiene las manos limpias para administrar justicia. Son tiempos difíciles y desafiantes, remarca en la obra, por esta nueva normalidad con la pandemia y la irrupción tecnológica en la industria de la comunicación que demanda resiliencia en los medios y periodistas, pero con la misma templanza en la ética y los principios. Es lo que Pedro Rivero considera su paso por la vida terrenal. También agradecemos a Pedro Rivero Jordán por este ejemplar que preserva una cercanía personal y profesional entre sus vivencias con el lector. Está narrado paso a paso. Y qué importante es abonar el camino para los futuros y actuales lectores, ¿no? La Feria del Libro el pasado año, al igual que en otras gestiones, amplificó ese escenario para los autores. Los organizadores se movilizaron en la nueva normalidad para poder desarrollar la feria el pasado año por la crisis sanitaria. El evento fue adecuado a la nueva normalidad. Estamos iniciando la parte virtual. Es la primera vez que lo hacemos de esta manera. El notable y premiado narrador Rafael Soler fue el invitado especial para inaugurar la Feria Internacional del Libro en su versión 21. Un abrazo fraternal desde Madrid, España,
Soler, destacado por sus novelas y libros de poesía traducidos en varios idiomas, hizo énfasis en la lectura como medio fundamental para el crecimiento exponencial de una sociedad cambiante y donde la educación debe ser el cimiento. Mientras haya libros, nadie tendrá la última palabra. Es decir, habrá que debatir, habrá que consultar, no habrá tiranía imposible de vencer, porque los libros nos hacen únicos. Cuando terminamos un libro, somos mejores. Pensemos que leer, que escribir, y más en esta sociedad cambiante, es un acto de legítima defensa. Con poesía y verbo ágil, el escritor y sociólogo español es conocido como el maestro del lenguaje. Para aprender cosas nuevas. Sara Mancilla es la presidenta de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz. Tiene 70 años y un trabajo inagotable de aporte a la sociedad. Ahora lo estamos haciendo completamente. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para reunir a los escritores y lectores en una vitrina internacional de la cultura. Fue todo un reto realizar la Feria del Libro y en una pandemia, relata emocionada Sara Mancilla, escritora de la obra más vendida, La saga de Benjamín, el año 2008. El libro que promueve la lucha por salvar la naturaleza con ese mismo compromiso social similar a sus obras que tienen el mismo género narrativo. Mancilla apostó por la realización de esta feria. Lo que hay que hacer siempre es no aflojar en los objetivos. Venimos 20 años promocionando los libros y la lectura y yo creo que hemos conseguido espléndidos resultados. Ya se habla de la importancia de la lectura porque los chicos adquieren rico vocabulario, porque sobre todo les ayuda a aprender a pensar. El que lee y el que quiere entender tiene que concentrarse, entonces sí les ayuda a aprender a pensar. Tienen opinión propia y eso es importante, ser autónomo. Perseverante y respetuosa para el autor y el lector, Sara Mancilla, enfermera de profesión, graduada en Canadá, visibiliza en todo momento su afecto por su tierra, Santa Cruz, para quien, dice, trabaja desde su aporte en la cultura. Que yo soy una enamorada de Santa Cruz. Yo vi desde las calles de tierra, no había agua potable, habían 4 o 5 grifos por ahí, por el pueblo. Pero éramos inmensamente felices, esa es la diferencia, porque teníamos, sobre todo a la familia, muy cerca, habían muchas cuentacuentos. En mi época no teníamos biblioteca, yo tuve muy poco acceso a los libros, entonces no he sido una gran lectora, pero sí una gran cuentacuentos. Los cuentacuentos son muy importantes porque cuentan las historias tal cual, las repiten y se repiten así como los mitos y leyendas. Otra cosa es la lectura, porque como les digo, eso es lo que te desarrolla vocabulario, te amplía tu universo enormemente. Sumar cada día a un nuevo lector es una prioridad para ella, porque lo primero que piensa es en la educación y esto es innegociable, sostiene, el derecho que debe tener cada persona a ser formada. Lo único que va a erradicar la pobreza es la educación. Entonces eso, lo único. Y estoy 100% segura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos. Ofrecer reflexiones útiles que permitan el pensamiento crítico de aporte a la sociedad y no estériles debates que no contribuyan a afrontar la pobreza en el país es lo que principalmente la motiva. Actualmente trabajan en el diseño y la estructura de la nueva Feria Internacional del Libro en Santa Cruz para esta nueva gestión 2021 y se aguarda con marcada expectativa la respuesta de los lectores porque en los últimos meses por la pandemia se aceleró el cierre de algunas librerías. Ese es uno de los factores negativos. Tuve que cerrar mi pequeña librería. Ha sido un acto triste,
Peter Lewy es el propietario de la librería Lewy Libros en Santa Cruz. Durante 2 décadas alentó con dedicación la lectura. Personalmente atendía a todos los lectores. En esta librería los autores con nuevas obras siempre tenían espacios reservados por el anfitrión para promover las nuevas obras. Con la pandemia, la reducción significativa en la compra de libros, más la agobiante piratería de obras, aceleraron una inevitable decisión: cerrar las puertas de la librería. La noticia causó impacto, fin de un ciclo duro para la industria editorial. El propietario Peter Lewy, escritor, investigador, editor, abogado, pero ante todo comprometido con el aporte al conocimiento, fue distinguido por la Cámara Departamental del Libro durante la inauguración de la Feria Internacional. Del Libro. Peter Lewy, con la firmeza que se caracteriza, narró lo que sucede. Pero como soy viejo y atrevido ya, simplemente una llamada de atención: si no recibe apoyo de las autoridades y de la gente necesaria para eso, se va a morir. ¿Cómo es posible que en una ciudad de 2 millones de personas tengamos apenas librerías que no llegan a los 5 dedos de la mano? Verdaderas librerías. Hay 500 papelerías que se llaman librerías, pero no son librerías. ¿Y cómo es posible? Perdón a las personas de la alcaldía. ¿Cómo es posible que se cierren hermosas librerías? Amigos del libro, una tradición en Bolivia, una pequeña tradición la mía, y en la esquina más importante de la plaza principal, 24 de septiembre, tengamos el lamentable espectáculo de un tolderío de libros piratas en el mejor lugar de la ciudad. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ya no tengamos editoriales? No, los autores, ¿con quién van a publicar? Tenemos que reflexionar. Lewy fue presidente de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz y en La Paz, e incansable administrador cultural en Bolivia. Promover las actividades culturales es fundamental, imprescindible, algo así como el oxígeno para el libro y para el lector. Nos separamos solo algunos instantes, estamos en emergencia sanitaria. El domingo 11 de abril será la segunda vuelta electoral para elegir al gobernador de tu departamento. Lleva tu carnet, barbijo y lapicero. Asiste en el horario establecido según el último número de tu carnet. En la mesa de sufragio, quítate por unos segundos tu barbijo para que los jurados comprueben tu identidad. Firma y pon tu huella dactilar en la lista de personas habilitadas. El presidente de mesa te entregará la papeleta sin marcar. Vota por la candidatura de tu preferencia. No toques el ánfora al depositar tu papeleta. La democracia la hacemos todos. Y ya estamos finalizando esta nueva edición de Cobertura, reiterando que las buenas noticias también son buenas historias. Sería fundamental una cohesión entre lectores y todos los autores, y desde todos los espacios promover la lectura, no solo cuando se recuerde el Día del Libro o cuando se realicen actividades como la Feria Internacional del Libro. Algo está sucediendo en nuestro país y particularmente en Santa Cruz. Se cierran librerías y cada vez son menos los lectores. Ese es el tema que hemos abordado en esta edición de Cobertura. Nos vamos, no sin antes recordarles nuestras direcciones para que se comuniquen hasta nuestra casa digital. Ustedes van a ver siempre todos los programas, los avances y cómo se va produciendo cobertura en el transcurso de cada semana. También estos programas, los reportajes, visitando nuestra página, ustedes podrán tener a cualquier hora del día, están a disposición de todos ustedes.
Y si quieren comunicarse además con nuestras áreas de producción, de finanzas y de redes, también estamos atentos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Como siempre, les recomendamos, cuídense, cuidémonos mucho todos en esta emergencia sanitaria. Y estamos concluyendo esta Semana Santa en el mundo espiritual. Este domingo será la Pascua. Felices Pascuas para todos. Hasta la próxima semana. Ya estamos elaborando el próximo programa con una temática diferente. Hasta pronto.